incluso con los diversos conflictos sociales. La contaminación de un río, acciones que afectan, derechos laborales o un servicio hecho de manera inadecuada suelen traer conflictos. Bueno, recordemos el caso de Camila, que nos contó cómo sus vecinos se manifestaron porque no estaban de acuerdo con la construcción de un hospital en su distrito. A partir de ello, se generó un conflicto entre ellos, el Estado y la empresa que esperaba construir el hospital. Cada uno de los actores involucrados en el conflicto tenía sus razones, necesidades y creencias. Para deliberar sobre este tipo de situaciones, fuimos viendo cómo se formaban las posiciones éticas dependiendo de los fines que se priorizan. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el procedimiento para la solución de un conflicto? ¿Qué propuestas podemos formular para solucionar conflictos? ¿Conoces alguna experiencia donde se haya solucionado un conflicto de forma pacífica? Nuestro propósito para el programa del día de hoy es comprender los conflictos sociales como una expresión de tensión entre actores sociales frente a un asunto público y proponer soluciones pacíficas desde una posición ética, ya sea a nivel regional o nacional. El reto será elaborar un texto argumentativo donde identifiques las dimensiones de un conflicto, así como tus propuestas para su solución desde una posición ética. Somos tantos y tan diversos que nuestros intereses y necesidades varían. Es inevitable que en algún momento eso provoque desencuentros que nos lleven a un conflicto social. Conflictos relacionados con los servicios de salud, educación, vivienda o conflictos sobre cómo usar nuestros recursos naturales como el agua, minerales o el petróleo. También hay conflictos por quién usa la tierra para la agricultura o la forma en que la usa, o aquellos referidos a nuestra identidad, es decir, referidos a nuestras creencias y costumbres. Son muchas las causas que originan estos conflictos. Lamentablemente, en ocasiones estos conflictos han generado situaciones de violencia. Pero existen formas de solucionar los conflictos sociales y llegar a acuerdos sin utilizar la violencia. ¿Qué tal, chicas y chicos? Stephanie, si nos comunicamos con nuestra profesora para que nos ayude con ello. Buenos días, profesora. Bienvenida, profesora. Buenos días, Stephanie Junior. Un fuerte saludo a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria del Perú. Lo primero que haremos es identificar los elementos de un conflicto social. Este tiene a los actores, el tipo de problema, que es aquello en lo que se contradicen las partes, y el proceso que será en lo que nos centraremos para poder ir contestando a las preguntas. Profesora, ¿quiénes están implicados como actores? Estos conflictos ocurren entre ciudadanos y Estado, trabajadores y sus empresas, el municipio con el gobierno regional, entre vecinos de distintos distritos y así. Hay una diversidad de casos y como actores tenemos gente organizada, dirigencias, sindicatos, mediadores, empresarios, municipalidades, gobiernos regionales, direcciones, ministerios. En todos estos hay personas que cumplen un rol con el interés de llevar a cabo acciones que lleven a su visión de desarrollo. Estos conflictos pueden generarse entre ciudadanos y el Estado, pero también a veces es la empresa con sus trabajadores, otras los municipios con su gobierno regional, o también encontramos conflictos entre los mismos vecinos de un distrito con otro. Entonces, un conflicto social se puede manifestar entre cualquier sector de esos grupos. Así es, Junior. Pero lo que comentaban al inicio es cuando ya se ha llegado a un punto difícil en el conflicto. Veamos el estado del conflicto, que pasa por diferentes fases. En su fase temprana, el conflicto se expresa públicamente mediante declaraciones, gestos o acciones de hecho. No da muestras de violencia, pero tampoco de desaparecer o disminuir en intensidad. Por ejemplo, una protesta pacífica o reportajes. ¿Qué es la fase de la escalada? Es cuando un conflicto va evolucionando en su intensidad y fuerza y puede llegar a la fase de crisis. Allí es cuando el sistema ya no puede contener la hostilidad o la agresividad. Vaya, eso es lo que debemos evitar siempre. Y profesora, ¿a qué se refiere la fase de desescalada?
Después de la explosión, las tensiones se relajan y se percibe cierto agotamiento en las partes. El conflicto se retrae y se abren oportunidades para encontrar salidas negociadas y establecer espacios para su resolución pacífica. Entonces, el conflicto se soluciona o queda latente en el caso que haya quedado algo sin resolver a profundidad. Cuando un conflicto queda sin resolver, se corre el riesgo de que esas fases se puedan repetir. Para identificar en qué estado se encuentra el conflicto, hay que detenernos y analizar estas fases. Por ejemplo, en el caso de Camila, cuyos vecinos se oponían a que las autoridades construyan un hospital en su distrito por miedo al COVID-19. Se trata de un conflicto por la construcción de un hospital, con preconflicto, conflicto y un postconflicto. Hay conflictos que se prolongan años. ¿Qué les parece si visualizamos el conflicto en el tiempo? Por ejemplo, 1. Autorización para construir. 2. Reportaje o protesta. 3. Primera manifestación para impedir la construcción. 4. Desalojo por la policía. 5. Judicialización del conflicto y apertura al diálogo institucional. 6. Mediación de un tercero. 7. Baja de conflicto y su solución. Si no ha quedado claro, podría quedar latente y eventualmente desencadenar otro conflicto. Entonces, durante la fase de escalada puede haber protestas sociales o medidas de fuerza que presionan para que una de las partes involucradas en el conflicto logre sus objetivos. Pero también puede haber procesos de diálogos guiados por reglas aceptadas por las partes. Comienzo a entender. ¿Y hay varias maneras de abordar las formas de lograr los objetivos? Según el caso de las y los vecinos que se oponen a la construcción del hospital, puede ser que las reuniones se hicieran de manera informal. Imagina que se reúna solo una parte de los vecinos, o que se reúnan en horarios difíciles, o que no se invite a los que no comparten sus puntos de vista, o que representantes de la municipalidad no hayan difundido suficientemente la convocatoria a la reunión, o que solo algunos participantes hablen, o no se tomen bien los apuntes en el acta. Todas esas cosas influyen en el proceso. Qué importante es intervenir en una fase temprana y tomar decisiones pertinentes y eficientes en la fase de escalada del conflicto. Si no, podría haber consecuencias que entorpezcan el proceso. En esos casos puede que escale más, porque no se han ido trabajando los problemas de forma puntual o de fondo y con todas las personas involucradas. En el proceso se puede tener una negociación directa entre las partes interesadas, como cuando los vecinos hablan directamente con la municipalidad. Pero si ya se ha escalado mucho, es necesario contar con mediadores o facilitadores, como la Defensoría del Pueblo u otras instituciones que ayuden al diálogo y a la concertación. Eso se ve casi siempre al final. Sin embargo, profesora, me quedé pensando en el rol de las protestas. Las protestas son un medio, una forma que tiene la población para expresar su disconformidad ante hechos que aparentemente o no van en contra de sus intereses y necesidades. Entonces, ¿son válidas estas manifestaciones? Son válidas como libre expresión, siempre y cuando no terminen en violencia. Las marchas, vigilias o plantones vienen acompañados de un sentimiento de indignación o cuestionamiento hacia las decisiones del Estado o del comportamiento de una empresa hacia sus usuarios. Pero tienen límites cuando la violencia afecta a uno mismo y a otros. La violencia deslegitima la protesta. ¿Será entonces importante diferenciar el comportamiento de los actores en el proceso? ¡Claro! En el ejemplo de cómo va escalando el conflicto, vemos que las protestas implican un riesgo cuando se desata la violencia. Puede ser porque hubo un agitador que incitó a la violencia dentro de la protesta y comenzaron pues las agresiones, o porque la policía no trató adecuadamente este tipo de casos y terminan en enfrentamientos. Steph, chicas y chicos, les cuento. Yo una vez participé de una protesta y todo estuvo bien, pero luego participé en otra y vi que las intenciones de algunos eran violentistas. Yo quería manifestarme, pero no me gustaron algunas intenciones que vi. ¿Y tú qué hiciste? Hablé con un amigo que estaba ahí. Le dije que apoyaba las razones de la protesta, pero que no me gustaba la forma como se estaba haciendo. Mi amigo me explicó que a veces hay gente que se pone violenta y que eso no significa que toda la gente de la marcha lo sea. A veces hay infiltrados para causar el caos.
A pesar de eso, me retiré de la protesta. Claro, hiciste uso de tu libertad para ser coherente contigo mismo y planteaste una posición. No por tener una posición se tiene que llegar a una pelea. Recordemos que respetos guardan respetos. Podemos ver que los conflictos sociales revelan un malestar y una posible falla en el funcionamiento del Estado o del mercado. Es una oportunidad de comprender realidades diversas y problemas complejos. Eso debería ser asumido como una oportunidad para dialogar y lograr acuerdos. Creo que eso es lo más difícil. Se necesita mucha paciencia, ¿no? Claro, esto también exige el comportamiento ético de las autoridades. Respetar los procedimientos establecidos en la ley y no aceptar coimas o no demorar los trámites de solicitudes y reclamos. Es muy importante el funcionamiento adecuado de las instituciones que respetan la ley y los derechos de las personas. Detener el uso de la violencia y lograr una solución ética a los conflictos también es un proceso complejo. Otro aspecto a considerar es la necesidad de desarrollar liderazgos, dialogantes, conductas de buena fe, valoradas y reforzadas para construir confianza entre el Estado y la ciudadanía. Al mejorar las gestiones también mejoran los procesos. Actuar con excelencia es no postergar lo urgente. Eso me trae a la mente, ¿qué actitudes debemos desarrollar desde hoy como ciudadanos para agilizar los trámites? Por ejemplo, se puede empezar por ser puntual en tus horarios. Eso ayudaría cuando tengas que entregar tus asignaciones en los plazos dentro de un futuro trabajo. O colabores con la ciudadanía si decides trabajar en alguno de sus procesos, estatal o privadamente. No basta con buscar la solución afuera. Hay que preguntarnos, ¿qué no nos gusta hoy para no ser parte de eso mañana? Los procesos que alcanzan soluciones son los que tienen legitimidad y son colaborativos y eficaces. Usted, profesora, dijo una palabra clave hace un rato cuando conversamos sobre las protestas. ¿En qué consiste la legitimidad? En derecho y política, la legitimidad es un atributo por el cual una autoridad, organización o acción es reconocida como aceptable o lícita, porque cumple con criterios establecidos en una comunidad o sociedad. Se afirma que una autoridad, organización o acción tiene legitimidad cuando está respaldada por una población, comunidad o grupo social, más allá de ser lícita. ¿Cuáles serían entonces esos criterios? El de la marcha pacífica es uno. ¿También lo será la forma de dialogar? Para poder solucionar un conflicto de por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. Recordemos que nuestro desarrollo es integral, abarca el desarrollo de nuestras capacidades y no se debe centrar únicamente en el crecimiento económico. Así es que cultivamos una convivencia democrática, todos los actores de todos los sectores. Toda persona merece un trato digno, es decir, que se respeten sus derechos. Esto implica respetar a la persona por el solo hecho de serlo, sus creencias ideológicas, sean religiosas, políticas o de otra índole, siempre que no afecten la integridad de otras personas. Un fundamento de la convivencia democrática es considerar el diálogo como un principio ético. Por encima del desacuerdo debe primar la voluntad de diálogo para evitar cualquier forma de violencia. Otra base de la convivencia democrática es respetar los procesos, conjunto de acciones y políticas, de desarrollo humano y desarrollo sostenible como paradigmas éticos contemporáneos que responden a la búsqueda de bienestar y al goce de los derechos humanos. Cuando se habla del desarrollo sostenible, se refiere a una forma de vivir que promueva una buena calidad de vida, que se respete el ambiente, que las cosas se hagan con conciencia y con un orden. ¿No, profesora? Cuando el orden tiene el propósito de respetar derechos y cumplir con los deberes para el bien común, equilibrando y fijándonos en nuestra humanidad y la de las personas y el uso racional de los recursos, seguro que estaremos apuntando a un desarrollo sostenible, pues se trata de reconocer cómo se ha venido atentando contra el acceso equitativo a los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Y esos problemas se expresan en el cambio climático. ¿Qué implica el desarrollo sostenible? Básicamente, orientar nuestras acciones pensando en la relación que se establece entre tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. Entonces hay que hablar de estos temas, ¿cierto? Hay que dialogarlos, teniendo en cuenta una cultura de paz. ¿Y en qué consiste una cultura de paz?
Según la definición de las Naciones Unidas, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. ¿Qué actitudes? ¿Qué valores? ¿Qué comportamientos? Lo hemos estado viendo antes, como cuando te fuiste de la protesta, ¿no? Miremos algunas premisas, pues contribuir al desarrollo económico, político y cultural, así como la promoción y defensa de derechos individuales y colectivos, requiere construir espacios de reconocimiento entre todas las personas a través del diálogo, el respeto y la tolerancia. Para el diálogo es importante identificar emociones, impresiones y creencias que nos ayudarán a reconocer y expresar sentimientos de indignación, vergüenza, perdón y solidaridad. Ello implica reconocer las causas y consecuencias de estos sentimientos en contextos sociales en los que se ponen en juego nuestras creencias sobre lo que es justo o no. Para reconocer el lugar que ocupan nuestros valores y principios éticos en nuestras interacciones, es importante identificar los argumentos, las creencias o las ideas que delimitan la línea entre lo justo y lo injusto. Es importante reconocer aquello que fundamenta nuestro sentido de justicia, valorar al otro. Desde una perspectiva de justicia restaurativa, es importante tener como marco común valores de confianza, apertura, empoderamiento, tolerancia, integridad, congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, aceptación de puntos de vista diversos, autocrítica, perseverancia, escucha activa, compartir ideas, dar importancia a los sentimientos, las necesidades y los derechos. Nos ha llegado un mensaje de Paulo de Villa El Salvador. Vamos a leerlo. Dice: Hola Stephanie Jr. Estaba escuchando esta parte del diálogo y aunque no se trata exactamente de un asunto público grande, como hemos estado viendo, me quedé pensando en algo más cercano a mi realidad. ¿Lo lee, Junior? Claro que sí, Steph. Ahí va. Dice: me mudé a Villa El Salvador cuando tenía 12 años. Al principio no salía a la calle, pero luego conocí a mi vecino y comenzamos a salir a la loza que quedaba a 2 cuadras de mi casa. La loza es pública, no le pertenece a tal o cual grupo específicamente. Al principio solo mirábamos cómo los hermanos mayores de mis amigos jugaban fútbol en ella. No era una loza tan grande, pero nos quedábamos ahí como esperando turno. Un día vimos llegar a un grupo mixto de chicas y chicos, justo cuando los equipos que solían jugar a estas horas no estaban, porque se encontraban en un torneo en otro barrio. Estas chicas y chicos comenzaron a utilizar la loza para sus bailes. Un día, el hermano de mi amigo, al ver esto, les dijo que se fueran a otro lado, que esa era su loza. La líder del grupo no se quedó callada y le preguntó: ¿tú la compraste? La loza es del barrio, yo soy de aquí y podemos venir a bailar todo el tiempo que queramos, les dijo. Fueron días tensos, todos querían ver quiénes se quedarían y cómo usarían la loza. Y al no poder ponerse de acuerdo, la chica denunció este incidente ante la municipalidad. Insistió, ya que deseaba que se reconozcan sus derechos. La municipalidad fungió de mediadora del conflicto para que pudieran llegar a un acuerdo. Creo que el testimonio de Pablo es muy valioso para poder comprender cómo se dan los espacios de diálogo y en este caso los acuerdos sobre cómo van a usar su recurso público de uso común, que en este caso es la loza. La chica líder del grupo tiene razón, ya que ni la edad ni la antigüedad del grupo que juega fútbol allí justifica que solo ellos la utilicen. Los derechos son iguales para ambos. Entonces, regresando al principio sobre entender la cultura de paz, ahora voy comprendiendo a qué valores, actitudes y comportamientos se refiere. Ahora para graficarlo en grande. En julio, en una mesa de diálogo para el desarrollo del distrito de Yata-Guamalíes, que facilita la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, se desarrollaron las reuniones de seguimiento de acuerdos y compromisos en educación, las cuales contaron con la participación del Ministerio de Educación y la empresa privada, y sirvieron para informar sobre los avances en 9 proyectos educativos. Se realizaría una próxima reunión informativa en agosto, en coordinación con las autoridades locales y el Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Guamalíes. Comprendo. Las acciones avanzan formando una mesa de diálogo. ¿Te das cuenta que intermedia la Secretaría de Gestión Social y Diálogo para poder hacer un adecuado seguimiento? ¿Verdad, no?
como cuando intervino la municipalidad en el conflicto social por el uso de la loza. Con la mediación de las autoridades municipales y su barrio, fueron a la municipalidad para que haya orden y no terminen peleándose en la loza. Todos pudieron sentarse a dialogar y concertar, para así hacer visibles sus necesidades y el seguimiento para el cumplimiento de los compromisos. Creo que también es importante tomar en cuenta qué significa dialogar. Exacto, no es lo mismo dialogar que confrontar, ¿verdad, profesora? Interesante observación. Es muy importante diferenciar entre diálogo y confrontación. Veámoslo juntos. El diálogo es cuando dos o más partes trabajan juntas hacia un entendimiento mutuo. Mientras que una confrontación es el enfrentamiento competitivo, es decir, dos partes opuestas entre sí y tratando de demostrar que la otra está equivocada. El diálogo es también cuando uno escucha a la otra parte para comprenderla, entenderla y llegar a un acuerdo. Y la confrontación es cuando uno escucha a la otra parte para encontrarle fallas y rebatir sus argumentos. Otra característica importante del diálogo es que también causa la reflexión sobre la propia posición, invitándonos al cuestionamiento. En cambio, la confrontación solo causa la crítica de la otra posición. Con el diálogo uno busca fortalezas en la otra posición. Y con la confrontación, solo se busca los errores y debilidades en la otra posición. Además, con la confrontación se asume que hay una respuesta correcta y que alguien la tiene. El diálogo nos permite asumir que cada uno tiene partes de la respuesta y conjuntamente podemos construir una solución viable. Con todo esto, profesora, me hace pensar que estamos siempre predispuestos a pensar que uno de los actores no cederá. Se puede aprender de una institucionalidad que valora los derechos y rescata la integridad del desarrollo humano definiendo criterios. Por eso es importante conocer de desarrollo sostenible y tomar en cuenta el ambiente y cómo se dan las gestiones, los criterios que se toman en cuenta y estar al tanto de lo que se firma. Ahora nos toca visibilizar la salud, que por mucho tiempo se priorizó poco y tiene que ver con un trato digno al ser humano y a la naturaleza. Cuando se trata de conflictos de distintas dimensiones y tipos, el acuerdo, la concertación o diálogo siempre serán opciones democráticas. Es importante tomar en cuenta los 5 pasos para el diálogo, como dijimos previamente. 1. Generar confianza. Si escaseara la voluntad de dialogar, conviene, antes de empezar, crear confianza entre las partes, aclarando malentendidos y prejuicios, identificando aspectos en común y despertando la conciencia de que los problemas se pueden resolver si lo hacemos juntos. 2. Incluir. Ningún actor primario en el conflicto debe quedar excluido del diálogo. No hay que olvidar además la perspectiva intercultural. Quizá necesitemos intérpretes de lenguas distintas o adaptar procedimientos al contexto cultural o buscar también equivalencias a los conceptos. 3. Contar con un facilitador. Conviene recurrir a un facilitador o mediador que convoque a las partes para explicar en qué consiste el proceso de diálogo. No es ni un juicio ni una asamblea comunal. Deberá también establecer las reglas de respeto mutuo y de uso de la palabra. Conviene también que el mediador o facilitador estimulen la creación de soluciones a los problemas y que se cuiden de que las actas estén bien elaboradas, porque ellas deben expresar con claridad la voluntad de las partes. 4. Elaborar actas de acuerdos. Mucho ojo, cada participante debe leer bien los acuerdos antes de firmar el acta. Esta debe tener plazos y responsables de su cumplimiento. Recuerda, un acuerdo que no se cumple es un conflicto que retorna. 5. Evaluar. Cuando el proceso de diálogo haya terminado, es muy necesario hacer una evaluación para identificar aciertos y errores que nos ayuden a legitimar este mecanismo y a educarnos mejor en el diálogo. Podemos mirar como ejemplo una mesa de concertación donde se exponen algunos puntos para poder dialogar antes de que se dé un conflicto. Queda claro cómo se pueden dar estos diálogos para la solución de conflictos y se trata de una cadena. Por ejemplo, en el caso de la construcción del hospital. Exacto, la controversia entre la municipalidad y la coordinadora por la salud del distrito.
por la ubicación del nuevo hospital. Ambas son instituciones relacionadas al Estado, pero es posible que la municipalidad haya recogido el sentir vecinal. Así, por ejemplo, podemos ver cómo es una cadena. Sí, en este caso el mediador coordinará una reunión para informar del cumplimiento de los compromisos asumidos por los sectores en la última reunión de trabajo de este espacio de diálogo. Los conflictos se solucionan dialogando y siendo eficiente en nuestros compromisos desde todos los actores. ¿Cuáles son las condiciones para el diálogo, profesora? Es fundamental contar con espacios adecuados de mediación, con alguien con una posición neutral que ayude a que las partes expresen con honestidad sus motivaciones en un conflicto. ¿A qué se refieren con mediación? La mediación es una herramienta del proceso clásico de resolución de conflictos y se aplica luego de agotar toda posibilidad de resolver un conflicto entre los implicados. Consiste en recurrir a un tercero para que restablezca la comunicación y mejore el clima para resolver el conflicto. Como la Defensoría del Pueblo, gracias a la mediación se descubren los problemas de fondo y la solución es posible. ¿Qué actitudes son importantes para llegar a acuerdos en el diálogo? Es importante que al conversar nos distanciemos de nuestras creencias y las evaluemos, que reconozcamos nuestras emociones y cómo nos movilizan para reconocer nuestras posibilidades y límites y así lidiar con ciertas situaciones mediante un diálogo transparente, horizontal y abierto. ¿Cómo prevenir que los conflictos lleguen a la violencia? Para la Defensoría del Pueblo es importante la anticipación para cumplir con nuestro compromiso con la paz. Es importante el diálogo en una fase temprana. Hay 3 causas de los conflictos que se deben prevenir. A. El Estado debe encargarse de la supervisión de operaciones. B. Los acuerdos se deben cumplir en el plazo previsto. Eso demanda efectividad en la gestión. C. En el plano estructural se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados en los asuntos que les conciernen o cuando el dinero del canon es bien utilizado, priorizando las necesidades básicas de la población como salud, educación y trabajo. Bueno, profesora, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa el día de hoy. Hasta la próxima, profesora. Stephanie Jr., ha sido un gusto acompañarlos hoy. Hasta la próxima. Y bueno, vimos cómo sucede el conflicto social con sus actores, tipos y fases. No necesariamente es una confrontación entre la ciudadanía y Estado o empresa. Estos actores son grupos diversos y complejos y al interior de ellos también se pueden originar conflictos. Sabemos que los conflictos tienen fases y que es importante llegar al diálogo antes que la fase de escalada pase a ser una crisis. Son válidas las expresiones de protesta, pero pierden legitimidad cuando se vuelven violentas y transgreden derechos de otros. Cada actor debe cumplir su responsabilidad sin perder de vista el desarrollo humano y sostenible en una cultura de paz, donde la concertación y el diálogo sean posibles y existan mediadores para que el diálogo sea exitoso. Aprendimos que no es lo mismo dialogar a confrontar y para prevenir los conflictos se debe llegar a acuerdos donde estén todas las partes, se implementen mecanismos previstos en nuestro sistema democrático, se eviten las demoras en los mismos y se tome en cuenta los derechos de todos sin distinciones. Ahora les toca en sus casas. Usen el organizador gráfico que hicieron previamente para identificar las posiciones éticas y dimensiones en un conflicto. Con eso van a elaborar un texto argumentativo donde identificarán las dimensiones de un conflicto y tus propuestas para su solución desde una posición ética.